Hola Fabio, ¿cómo estás? Hoy hablaremos de los videos que vimos en clase. Mi nombre es Santiago Murcia. Daniela Spitia. Ana María Díaz. Y Gabriel Gutiérrez. Bueno, como veníamos hablando, yo creo que lo más repetitivo de los videos y lo que hemos venido viendo es como antes de pronto el animal y el ser humano era lo mismo. O sea, la verdad no había una diferencia y a partir del arte de diferentes mecanismos ha habido una diferenciación entre el ser animal y el ser humano, pues como cuál es la diferencia, y parece que el arte es la que empieza por de alguna manera separar ese, pues como los elementos artísticos son los que empiezan a separar como esa diferenciación entre ser humano y ser animal. Vemos cómo el hombre le da la importancia a ese animal, como tú decías, y cómo ese animal se vuelve parte de la vida del ser humano y es parte también de esos rituales, y rituales como esas acciones simbólicas que hacen esos animales, esas personas, perdón. Yo también siento que al representarlos empiezan como a generar esas distinciones del ser humano y del animal, pero a la final sí tienen cierta relación y mientras haya pues vida humana también va a haber vida animal. A mí también me llama mucho la atención los videos que, por más que se empiece a ver como esa línea y a diferenciarse, el humano al representarlo siempre lo representa como con cierto respeto, y como todo lo que lo dibujan, todo lo que lo intentan representar, como en lo que se mostraba, como toman las plumas de diferentes aves, siempre se hace con cierto respeto, y el que usa eso es el mayor miembro de la comunidad, o siempre hay cierto respeto por ciertos animales en torno a un culto. Sí, o sea, algo que vi durante los videos es que también hablaba como también de elementos muy antiguos como que hayan sido encontrados a tribus actuales que hacen, pues no sé, como el ritual del sombrero de las plumas, y que cada uno de esos elementos, o sea, podría ser o el tatuaje, o podría ser el gorro, o podría ser la manera de, no sé, de dibujar, de bailar, como que todas esos diferentes rituales que tenían los chamanes, que tenían las tribus, las danzas, permitía como que la misma como tribu empezara literal a separarse del ser humano, o sea que ella empezara a como crear lo que es, y yo siento que ahí empieza a partir de cierta manera un poco la arquitectura, porque es la manera como ellos construyen elementos como diferentes que antes no existían. Es lo que hablábamos en un principio cuando se hace la línea y esa línea hace una arriba y una abajo. Pues en este momento parece que cuando uno hace el gorro o cuando uno hace el tatuaje, ahí empiezan a existir cosas que antes no existían y empiezan a permanecer en el mundo. Y eso es algo que pues al final acaba es la arquitectura. Yo ahorita con lo que usted dice me recuerdo de los primeros videos, las primeras lecturas, lo del fuego. Siento que pasa algo muy similar como con estos objetos, son objetos en los que todo empieza a girar en torno a una cultura, un ambiente. También nada más la creación de este objeto es todo un arte, toda una cultura, que pasa igual en la arquitectura, que con el tiempo le estamos dando un significado, como hoy en muchas cosas pueden girar en torno a una mesa, una silla o una cocina. Pasaba igual antes con cosas que representaban los animales y diferentes maneras de habitar. Como el ser humano le va dando significado a las cosas que antes no había, como empieza a buscar ese porqué o en qué empiezo a seguir, qué empiezo a incluir en mis tradiciones. Bueno, yo siento también que es como una relación entre arquitectura, animales y humanos, entonces por medio de los animales empiezan a crear arquitectura. Y también como lo que tú decías, prendas de vestir, elementos que tenían un significado de gran valor en su cultura, en su comunidad. Y algo que también me pareció muy interesante es ver cómo parece que es como la construcción de un lenguaje. Yo no sé si pueda que la arquitectura sea un tipo de lenguaje, la verdad no sabría decirlo, pero parece que el arte sí, pues sí es un tipo de lenguaje, y es un tipo de lenguaje en el cual se comunican entre tanto animal, ser humano, como entre el más allá y el acá, y pues es justamente cuando empieza también a hablarse de tú y yo y bueno, todos esos elementos, y parece que ese arte es el que empieza a crear ese lenguaje. Entonces tal vez es la creación de esos lenguajes y esos símbolos los que en un futuro permitirán empezar a crear el lenguaje que pues, está constituida la arquitectura. La arquitectura al fin podría ser como un lenguaje, sí, como
no sé si simbólico, pero de alguna manera comunica y cambia las relaciones y crea... El lenguaje también varía como de acuerdo a la comunidad en la que está, ¿no? Porque las distintas comunidades pues tienen distintas tradiciones. Entonces es como una creación de distintos lenguajes. Yo creo que para concluir podemos ver como toda la relación que tiene ese animal con ese hombre y como en los videos que vimos con diferentes objetos, con el de madera, con el sombrero, como la relación con el hombre, ver cómo eso empieza a marcar una línea de cómo empezó a hacer esa división que estamos buscando mucho en la caverna y todo este tema. Gracias. Gracias. Gracias.